Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 6 y vamos a leer versículos 9 al 11. Proverbios 6, 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ese es el pasaje que nosotros vamos a usar de base para poder estudiar en esta mañana el tema de la cosmovisión en asuntos de la economía. Hemos venido estudiando diferentes aspectos de la cosmovisión cristiana con relación al tema de la implicación de esos aspectos y la caída. Es decir, cómo el pecado ha afectado notablemente diferentes aspectos de la cosmovisión y de la vida propia de la sociedad y de la familia. Hoy nos corresponde hablar sobre la economía. Es decir, cómo entender los principios de la economía y los principios financieros a la luz de la Biblia y cómo administrar, cómo manejar, qué hacer con lo que nosotros recibimos, con lo que tenemos, no solamente en términos de dinero, sino en términos de oportunidades, de capacidades, dones, habilidades, el manejo del tiempo, la administración del tiempo, porque todos esos aspectos tienen que ver con la economía. Nosotros vivimos en un país y en un continente donde hay muchísima pobreza. Los índices de pobreza cada vez aumentan. Y es probable que muchas veces nosotros nos hayamos inquietado diciendo ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué a veces los ricos se hacen más ricos y los pobres se empobrecen más? ¿Por qué hay tantas personas en la calle? Cuando nosotros salimos por esta ciudad, especialmente en algunos sectores, vemos muchísimas personas que permanecen en la calle, que viven en la calle, que no tienen condiciones básicas de vida, de higiene y de comodidad, y por supuesto pasan muchas necesidades. Es probable que algunos de nosotros nos hayamos preguntado ¿por qué pasa eso? ¿Por qué en un país rico como el que nosotros tenemos, abundante en flora y tan rico en agricultura, hay pobreza, hay miseria y muchas personas viven en la indigencia? Es probable que nosotros digamos, bueno, esa es responsabilidad de los políticos. Es probable que responsabilicemos a los gobiernos y a los grandes empresarios. Pero la pregunta ¿es esa la verdadera razón de la pobreza y de la miseria humana? ¿O es probable que además de razones políticas hayan otras razones? Yo quiero que nosotros estudiemos 3 principios básicos de economía bíblica para que nosotros entendamos a la luz de la Escritura cómo debemos entender, administrar y vivir como cristianos. Y el título que yo le he puesto hoy a la enseñanza es probable que a alguno de ustedes le inquiete un poco. Y el título está basado en Proverbios 6, 9. Y es perezoso. ¿Hasta cuándo? Ese es el título de la prédica hoy. Yo quiero que usted piense en eso. Piense que probablemente usted es uno de esos perezosos que la Biblia habla en Proverbios 6, 9. Es probable que usted y yo seamos uno de esos perezosos que la Biblia tenga que llamarnos la atención fuertemente y decirnos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dormir? ¿Hasta cuándo no vas a administrar adecuadamente? ¿Hasta cuándo vas a cruzar los brazos y no te levantarás y entenderás la responsabilidad que tienes frente a Dios y frente a una sociedad y no vivirás adecuadamente? Debido a la caída, nuestra sociedad y el mundo entero enfrenta serios problemas en todas las áreas de la vida. Y por supuesto el área económica o el área financiera es uno de los aspectos en los cuales se ve de manera natural los problemas y los efectos de la caída. Nosotros tenemos muchísimos modelos económicos en el mundo entero, pero todos esos modelos están llenos de principios antibíblicos que buscan simplemente mejorar el estándar económico y de bienestar de la sociedad, pero que en nada contribuyen a la gloria de Dios. Uno de los aspectos notables en la caída tiene que ver con la economía. De hecho, la ley moral de Dios en Éxodo 20 trabaja el tema de la codicia. Y eso es un aspecto económico, ¿cierto? No codiciarás los bienes de tu prójimo. Es probable que alguno de ustedes esté pensando o haya pensado en algún momento, bueno, el problema económico es por la propiedad privada. Si no existiera propiedad privada y hubiera equidad en la propiedad o equidad en las inversiones, nosotros tendríamos mejores condiciones de vida. Es muy probable que usted piense eso. Pero yo quiero que usted recuerde el 10º mandamiento, Éxodo 20. El 10º mandamiento legitima la propiedad privada, porque dice, no codiciarás
los bienes de tu prójimo. Es decir, que la propiedad privada hace parte del modelo de Dios para la economía de las familias. Dios no está en contra de la propiedad privada. Dios no está en contra de que cada uno tenga posesiones y que cada uno de nosotros tenga cosas que administrar y que tenga bienes. Dios no está en contra de eso. Ahora, es probable que alguien esté diciendo, bueno, el problema de la economía nuestra, entonces no es la propiedad privada, sino que no hay equidad en los salarios. Si todos tuviéramos iguales niveles de ingreso o iguales niveles de utilidad, nuestra sociedad sería más justa y sería más equitativa y habría menos pobreza. Pero saben, queridos hermanos, la Biblia nunca habla de equidad en salarios. La Biblia de hecho dice que algunos ganarán más y otros ganarán menos. Y la Biblia dice que algunos serán jefes y otros serán empleados. Y que el jefe no debe ser tirano con el empleado y el trabajador debe ser agradecido y estar contento y trabajar no para que lo vean, sino para Dios quien lo ve. Entonces, en ningún momento la Biblia habla de que un aspecto básico de la economía cristiana sea el no tener propiedad privada o el renunciar a los salarios y buscar una equidad en los salarios. La Biblia más bien nos va a dar otros principios que realmente nos ayudan a entender el tema de la economía cristiana. Lucas 16, versículos 10 y 11 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El título de nuestra enseñanza de hoy es perezoso. ¿Hasta cuándo? Y el texto continúa diciendo, ¿hasta cuándo dormirás? La Biblia nos va a enseñar, queridos hermanos, que uno de los aspectos básicos del trabajo y de la responsabilidad nuestra como ciudadanos y como creyentes es ser diligentes en el trabajo. Es decir, no ser perezosos, no ser dormilones, vencer el sueño y vencer la pereza y levantarnos a trabajar con una idea en mente. Primero, el primer aspecto que yo quiero mencionar como un principio básico de la economía cristiana, lo voy a formular a través de pregunta, y es ¿dueños o siervos? ¿Dios nos constituyó para ser dueños o para ser siervos? Si usted piensa que es dueño, es probable que usted esté dormido. Porque usted dice, esto es lo mío. Y yo tengo esto y yo puedo administrarlo como yo quiera. Ese es uno de los principios económicos que ha dañado muchísimo la comprensión de nuestra responsabilidad en la sociedad entera y especialmente en los creyentes. Porque nosotros hemos pensado que todo lo que nosotros tenemos nos pertenece. Con muchísima frecuencia nosotros decimos es mi casa, mi carro, mi trabajo, mi salario. ¿Decimos así o no? Por eso hablamos de la economía, es decir, lo que me pertenece, lo que es mío, de lo que yo tengo derecho y puedo administrar y puedo decidir como yo quiera. La pregunta que yo quiero hacerles es, nosotros fuimos puestos en la tierra y fuimos creados para ser dueños o para ser siervos de un dueño absoluto. Si usted piensa que es dueño, es probable que usted diga, bueno, voy a echar otro motocito más, porque como yo soy dueño, pues yo abro el negocio a la hora que yo quiera, y yo lo cierro a la hora que quiera, y yo me puedo ir de vacaciones, y yo ya tengo suficientes utilidades, puedo descansar. Es probable que uno piense así en algún momento. De hecho, muchos pensamos que si tenemos trabajos independientes, o trabajos de manejo y control, vamos a tener más espacio para descansar. Muchos de nosotros pensamos, es mejor ser independiente que ser asalariado. Es mejor yo poder manejar mi propio horario que tener que rendir cuentas a otro. Pero queridos hermanos, la Biblia lo que nos dice realmente es que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. La Biblia dice que Dios todo lo controla y lo gobierna porque Él es el dueño absoluto, perfecto y final de todas las cosas. El tiempo le pertenece a Él, la vida, las finanzas, los dones que nos ha dado, todo le pertenece a Él. ¿Nosotros de qué somos dueños entonces? En términos exactos de cosmovisión bíblica, nosotros no somos dueños de nada.
Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece, ni la vida, ni las habilidades que tenemos, ni el dinero que recibimos. Nosotros somos simple y llanamente mayordomos, administradores, siervos de aquel que es el dueño absoluto de todas las cosas. Si eso es así, como nosotros estamos pensando y diciendo hoy, eso en primer lugar nos quita una gran responsabilidad de encima, y es pensar que somos dueños y que debemos administrar para nosotros. Pero eso nos pone una gran tarea sobre nuestros hombros, y es de la manera como nosotros administremos absolutamente todas las cosas, tendremos que dar cuentas al dueño absoluto. Cuando yo soy mayordomo, eso significa que alguien tiene que venir, alguien vendrá y yo tendré que dar cuentas de mi mayordomía. Entonces imagínense eso, ustedes no son dueños de nada. Ustedes tienen escrituras temporales de las propiedades, de la casa, el carro, o tienen un contrato de trabajo y uno piensa que le pertenece, pero realmente no nos pertenece. Entonces pensemos que no somos dueños de nada, como la Biblia dice, y tenemos un dueño absoluto que nos va a pedir cuentas. Cuando Él venga y nos pida cuentas, ¿cómo nosotros estamos administrando las propiedades que Él nos ha dado? ¿Qué podremos decir? ¿Se acuerdan que está la parábola cuando Jesús dice del mayordomo que fue infiel y vino el jefe a pedir cuentas? ¿Y qué tipo de cuentas pudo dar ese mayordomo? Y le dice: necio, has administrado mal. ¿Se acuerda del otro que luego comenzó a hacer negocios ilícitos para ganar el favor de los acreedores y rebajar las deudas de una manera astuta y sagaz, simplemente para ganar la aprobación de los acreedores y no quedarse sin trabajo? Queridos hermanos, nosotros no somos dueños, nosotros somos administradores. Pero no solamente somos mayordomos o administradores de las propiedades, es decir, de la casa, el trabajo, de nuestros ingresos. No solo somos administradores de los bienes, nosotros somos administradores de la propia vida que tenemos. ¿Cuántos talentos Dios le ha dado a usted? ¿Cuántas habilidades usted tiene? Para los negocios, para las ventas, para el trabajo, habilidades para los números, para la ingeniería. Esas habilidades que ustedes y yo tenemos, ¿quién nos las ha dado? Vienen de Dios y son propias, no nos pertenecen. Fueron dadas para ejecutarlas en mayordomía al dueño absoluto. Cuando Dios nos pida cuentas a nosotros sobre esas habilidades que tenemos, sean manuales o sean intelectuales o técnicas, ¿qué cuentas vamos a dar a nuestro Dios? Ahora tenemos otro insumo que Dios nos ha dado para administrar, que es el tiempo. El tiempo también es un recurso. El tiempo es un recurso provisto por Dios para administrar. Absolutamente todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos días de 24 horas, ¿cierto? Nadie tiene días más cortos o más largos. ¿Está usted administrando bien el tiempo? Ahora, es probable que usted diga: sí, todo mi tiempo está ocupado, lo tengo bien invertido en diferentes actividades, pero no es eso lo que yo estoy diciendo, que usted esté ocupado las 24 horas. Lo que estamos diciendo es que esas 24 horas deben ser administradas para nuestro dueño. Usted pudiera decir: yo lo invierto bien, hago ejercicio, hago actividades físicas, voy al trabajo, descanso, estudio, tomo siestas. Claro, está ocupado su tiempo, pero la pregunta es: de la manera como usted lo está invirtiendo, ¿está glorificando a nuestro Dios? De la manera como usted administra su tiempo, sus habilidades, los recursos que Dios le ha dado, las finanzas, ¿usted está dando honor al dueño y sustentador de todas las cosas? Porque si no es así, para usted aplica este título: perezoso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dormirás y no te levantarás y entenderás que no eres dueño y por lo tanto no puedes controlar el tiempo, no puedes controlar las finanzas, no puedes controlar absolutamente nada, porque todo le pertenece a nuestro Dios? La Escritura es muy clara cuando nos dice que todo es de Dios y todo debe ser administrado para Dios. No sé si ustedes recuerdan un episodio muy interesante de un rey que Dios lo manda a una guerra y le dice: en esa guerra usted tiene que exterminar a todo lo que encuentra en ese pueblo. ¿Recuerdan? Y se acuerdan que ese rey, muy piadoso por cierto, muy analítico, con un buen análisis de economía, él dijo: pero no es justo acabar con todo. No tiene sentido que terminemos con todo. Entonces terminemos con los varones, terminemos con los animales, pero guardemos
a las mujeres. O preservemos los becerros más gordos y se los ofrecemos a Dios en sacrificio. ¿Qué hubiera hecho usted si alguien le da ese consejo? ¿Sí? Es como el que dice, pastor, yo no voy a volver a la iglesia, pero yo voy a mandar mis diezmos. Eso hizo Saúl. Guardemos de esos becerros y no los guardemos para nosotros, guardemos y se los ofrecemos a nuestro Dios, y Dios debe estar feliz y dichoso porque hubo un hombre que estuvo interesado en ofrecer un sacrificio agradable para él. ¿Se acuerdan qué dijo Dios de Saúl? Fue desechado. Dice, porque quiso hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Aunque en términos nuestros parecía un buen administrador. ¿Se acuerdan que Judas también actuó de la misma manera? Cuando esta mujer va y unge los pies de Jesús con este perfume costoso, ¿recuerdan qué dijo Judas? Eso fue mucho desperdicio. Si hubiera podido invertir este dinero a favor de los pobres, ¿qué hubiera dicho alguno de nosotros? Qué hombre tan generoso, tan piadoso, tan solidario, tan compasivo con los necesitados. Pero la Biblia dice, era un hombre ladrón. Ustedes y yo no podemos pretender administrar lo que Dios nos ha dado a nuestra manera, porque nosotros no somos dueños. Nosotros estamos en calidad de arrendatarios, estamos en calidad de transeúntes, estamos en calidad de pasajeros temporales, administrando bienes que Dios nos ha querido confiar por su infinita bondad. Muchos de nosotros decimos, pastor, si yo pudiera comprar el carro, yo lo pongo a disposición de la iglesia. Y cuando compramos el carro, a veces no nos ven ni en las curvas. Yo quiero una casa para poderla poner a disposición de los hermanos. Y cuando tenemos esa casa, no recibimos a nadie para hospedar. Así somos nosotros, ese es nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso, es codicioso y no entendemos que todos esos bienes no son nuestros, esos bienes le pertenecen a nuestro Dios. Y absolutamente todo, tanto el dinero como los bienes y las propiedades, como el tiempo y nuestra propia vida le pertenece única y exclusivamente a nuestro Dios. Y está a disposición. Cuando nosotros leemos en Hechos, en los primeros versículos, que dice la Biblia que todos los creyentes tenían todas las cosas en común, ¿recuerdan? Algunos dicen, ahí nació el comunismo es bíblico. No, eso no tiene nada que ver con comunismo. Eso tiene que ver con entender el principio económico de que no somos dueños, sino que somos mayordomos. Hermano, cuenta con lo que Dios me ha dado para administrar si a ti te sirve. Tengo esto, si te sirve, úsalo. ¿Sí? Ahora, tenemos otra realidad, y es que cuando a veces hacemos eso, tenemos el temor de que la otra persona que está recibiendo el beneficio abuse. Porque es probable que yo diga, bueno, acá está el carro, si alguien lo necesita, úselo. Y que alguien lo vaya y lo use, le gaste la gasolina y no vuelva y le eche gasolina. O es probable que alguien use la casa y no la administre bien. Entonces, como buenos mayordomos necesitamos tener principios sólidos. ¿Somos dueños o somos siervos? Siervos. Todo lo que tenemos, aún el mismo tiempo y la propia vida, no nos pertenece. Ahora, ¿por qué no nos pertenece? Porque nosotros no podemos crear nada, ni podemos controlar nada. Y como no podemos crear ni controlar todo, es de Dios. Y Él nos lo ha confiado temporalmente para administrar, pero nosotros estamos bajo el señorío de Él. Leamos algunos textos. Salmo 50, 9 al 12. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué dice Dios de todas las aves? ¿De quién son? Algunos cultivan, ¿cierto? Y tienen ganados, y tienen cosechas, y tienen empresas. ¿De quién es todo? Ese negocio que tú tienes, esa empresa que tienes, ese salario que recibes, ¿de quién es? Es de Dios. La Biblia lo dice. Mía es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios. Y por eso cuando nosotros tenemos ese trabajo debemos entender que no es nuestro y que debemos administrarlo entendiendo que es de Dios. Es muy triste que a mí me echen del trabajo por ser un mal trabajador, ¿o no? Es vergonzoso. Ahora, si a mí me echan del trabajo por ser un mal trabajador,
Cuando los demás me preguntan por qué me sacaron del trabajo, yo no voy a decir que fue por mal trabajador. ¿Yo qué digo? Es que estaban reestructurando la empresa y entonces hubo recorte de personal. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar mi imagen, pero me interesa de igual manera mi responsabilidad ante Dios. La Biblia dice que nosotros debemos trabajar con tanta diligencia, con tanto esfuerzo, con tanto esmero, no para ser vistos, sino para reconocer al dueño absoluto de todas las cosas. Dios es creador y sustentador. En muchísimos lugares la Escritura dice que los trabajadores no debemos trabajar sirviendo al ojo. ¿Eso qué significa? Ese es un principio económico. Yo no trabajo para que me vean, yo trabajo porque Dios me puso a administrar estos bienes y yo trabajo para Dios. Dios es el dueño, Él me ve. Y si hay injusticia en mi trabajo, Dios lo ve. Y si hay mal pago en el trabajo que yo realizo, Dios lo ve, ¿sí? Pero no tengo por qué intervenir de otra manera porque Dios es soberano y porque nosotros servimos para Dios. Recuerde que en Efesios y en Colosenses hay instrucciones para los trabajadores y dice que no debemos trabajar para nuestro jefe porque realmente no tenemos un jefe visible, tenemos un jefe invisible que se llama nuestro Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes trabajan así? Los que rinden un horario en una empresa, ¿ustedes están pendientes de que sean las 5 de la tarde y faltando 5 o 10 minutos ya tienen la maleta hecha para irse? Porque no voy a trabajar ni un minuto más para esta empresa. ¿Eso realmente es trabajar para Dios? Dice la Biblia, si te piden ir una milla más, ¿tú qué debes hacer? Ve una milla más. ¿Eso hacemos nosotros como trabajadores? Cuando le dicen a uno, mire, te puedes quedar una horita más porque es que no hemos logrado terminar las actividades de hoy. Tú dices, no, si me paga extra me quedo, pero yo no me quedo un minuto más. ¿Hacemos así los trabajadores cristianos reformados? ¿O qué decimos? Olvídese que me voy a quedar más, porque es mi tiempo. No, no es tu tiempo. Dice la Biblia, si te obligan a llevar la carga una milla más, ¿tú qué debes hacer? Vaya, no solo una, vaya dos. ¿Por qué? Porque tú entiendes que Dios es dueño absoluto de todas las cosas. Queridos hermanos, no somos dueños, somos siervos. Esa es una palabra que poco gusta en el ambiente cristiano. Poco queremos entender que somos siervos. A veces nosotros acá en la iglesia nos damos cuenta de muchos de nosotros cuando nos reunimos que no tenemos una actitud de siervos. Muchos de nosotros estamos esperando aquí mismo que nos sirvan y no dispuestos a servir. Muchos de nosotros llegamos y nos acomodamos tan feliz y cómodamente que nos olvidamos que esto es de Dios. Y nosotros somos siervos en la casa del Señor, dispuestos para todo lo que sea, para la gloria de un dueño absoluto que nos provee todo lo necesario. ¿Piensa usted así cuando viene a la iglesia? Cuando llega a su casa, ¿usted qué dice? Bueno, pues no han arreglado, eso no es problema mío. ¿O usted toma la iniciativa de ayudar? Porque usted es un siervo. ¿Dónde servimos nosotros? Yo como pastor no sirvo aquí 2 horas en el púlpito el domingo. ¿Ustedes saben cuándo sirvo yo a Dios? 24 horas al día. Yo no sirvo 2 horas acá. Yo sirvo todo el tiempo. Y si estoy en mi casa, ¿qué debo hacer? Servir, no esperar que me sirvan. Y si estoy en donde un vecino o una visita, ¿qué debo hacer? Servir, no esperar que me sirvan. Y si estoy en el trabajo, ¿qué debo hacer? Servir, porque eso es un principio económico fundamental. Ese es un principio de economía, es decir, de administración del tiempo y de administración de las capacidades que Dios me ha dado. Muchísimos de nosotros decimos, no, es que yo para eso estoy pagando. ¿Ha dicho usted alguna vez eso? Es que yo pago para que me atiendan. ¿Saben quién es el modelo perfecto de servicio? Jesucristo. ¿Recuerdan que Jesús en una oportunidad dice que tomó una vasija y tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos? ¿Se acuerdan que Jesús en varias oportunidades le servía a los discípulos? ¿Se acuerdan que Jesús después de resucitado fue e hizo comida y le dio a los discípulos? ¿Eso qué significa?
servicio, eso es economía, eso es administración del tiempo, de las capacidades, de los dones, porque Dios nos ha puesto. Y la pregunta es, perezoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros no entenderemos que todo es de Dios y que administramos para Dios? Tiempo, capacidades, dinero, oportunidades, todo es de Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta de cómo administramos esas oportunidades. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quién es creador de todo? Dios. Ahora yo les pregunto, siendo Dios el creador y el dueño absoluto de todo, ¿la Biblia dice que Él creó y se cruzó de brazos? ¿O qué hace Dios? ¿Qué dijo Jesús respecto a su Padre? Mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. ¿No les parece eso desafiante? Para mí es humillante saber que siendo Dios, verdadero Dios, creador de todo, dueño absoluto de todo, Él todavía trabaje. ¿Y qué hizo Jesús todo el tiempo que estuvo en la tierra? Trabajó. ¿Hubo un día de descanso para Jesús? ¿Se acuerda que un día tomó un descanso, o por lo menos intentó ir allá arriba de Betsaida para descansar, y cuando llegó había una multitud tan grande que no pudo descansar? Recuerdan que aun cuando Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, su primo, el último profeta del Antiguo Testamento, se acongojó y se dolió y quiso estar aparte con sus discípulos y no fue posible a causa de la multitud. Queridos hermanos, un poco de sueño, dice la Biblia, cruzar un poco los brazos, reclinarnos para descansar un poco, y viene tu pobreza como hombre armado y las necesidades que acechan. Ahora, no es eso lo más importante, trabajar simplemente para no tener necesidades. Lo más importante es que el trabajo dignifica, porque el trabajo hace parte del carácter de Dios. El carácter hace parte del actuar de Dios. Los creyentes debemos ser excelentes y diligentes trabajadores, incansables. ¿Por qué? Porque somos hijos de un Padre trabajador. Y somos redimidos por un Redentor que trabajó incansablemente. La Biblia dice que Jesús se levantaba muy de mañana a orar, ¿recuerdan? Y siempre estaba en actividad, tanto así que a veces estaba cansado. ¿Recuerdan que un día se echó un motocito y no se lo dejaron completar los discípulos? Porque había una gran tempestad y los discípulos le dicen, pero ¿usted qué hace dormido? ¿Por qué no nos auxilia? Queridos hermanos, no hay tiempo para el descanso. Nosotros vivimos en una sociedad que nos dice descansa. Necesitas periodos extensos de descanso para recobrar fuerzas. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el trabajo adora a Dios y honra a Dios, y ese es el segundo principio que quiero mencionar. Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. Y luego en 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue o quién tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué no te glorías como si no lo hubieras recibido? Y en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mía la plata, mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aún esa plata que tienes tú en tu bolsillo hoy, o que tienes en la cuenta, o en la tarjeta, ¿de quién es? ¿Qué dice la Biblia? Es de Dios. ¿Por qué nosotros confiamos a Dios nuestras necesidades? Porque siempre que tenemos muchas necesidades vamos a Dios y le pedimos que nos ayude, confiando que Él es nuestro proveedor. Pero cuando tenemos utilidades, no confiamos nuestras utilidades a Dios. ¿No es eso una ambigüedad en la cosmovisión? Cuando tengo necesidad le digo, Señor, ayúdame, pero cuando tengo una utilidad no le digo, Señor, esto es tuyo. Porque esta es una utilidad mayor que yo tuve en mi trabajo. Y estoy agradecido porque me diste fuerzas para esta utilidad, pero te pertenece.
la oración que Jesús nos enseñó, Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Job capítulo 1 versículo 21 describe una realidad patética del ser humano. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, porque Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ustedes tienen ropa hoy todos, están muy hermosos. Eso es utilidad, porque no nacimos con ropa. Ninguno de nosotros nació con ropa. Algunos de nosotros tenemos una casa propia. Eso es utilidad. Eso es ganancia, porque ninguno nacimos con casa, ni nacimos con nada. Como todo eso que tenemos es ganancia, es de Dios. Queridos hermanos, Dios es dueño absoluto. Ustedes y yo somos siervos de Dios. Y como usted administra sus bienes, usted está dando testimonio si es un siervo de Dios o es un dueño. Porque el dueño hace lo que él quiera con sus propiedades. Pero el mayordomo no puede hacer lo que él quiera. El mayordomo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto que tú me has confiado? Con este trabajo, con esta propiedad, con esta habilidad. Perezoso, ¿hasta cuándo? Y el segundo principio que yo quiero mencionar hoy, nuevamente en términos de pregunta, es adicción o adoración. El primer principio fue dueños o siervos. No somos dueños, somos siervos, ya lo entendimos. Segundo principio, adicción o adoración. Lamentablemente para muchos de nosotros en la sociedad materialista y consumista en la que vivimos, el trabajo es una simple adicción, es una obligación. Los griegos decían en el primer siglo que el trabajo era un vicio y no una virtud. Para muchos el trabajo es un castigo. Hay cosmovisiones religiosas equivocadas que dicen que el trabajo es una maldición. Inclusive algunos dicen: es que me toca tan duro, es que si Eva no hubiera pecado no me tocaría tan duro. ¿Qué les hace creer a ustedes eso? Que nosotros trabajamos a raíz de que Eva desobedeció o que Adán desobedeció. Si no hubieran desobedecido, igual trabajaríamos. Porque el trabajo no fue dado como castigo. El trabajo dignifica al hombre, el trabajo ensalza al hombre, el trabajo engrandece, el trabajo es un alivio. De hecho, en muchísimos países donde los jóvenes no tienen nada que hacer, los mayores índices de suicidio están allá, o de drogadicción, o de prostitución, porque los jóvenes no tienen nada que hacer. De hecho, la mayoría de personas en algunos países donde pensionan a los mayores, cuando está el síndrome de dejar de ir al trabajo y recibir una pensión, y los ancianos se enferman, se deprimen, se entristecen. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Dios nos diseñó para trabajar. Dios nos diseñó para trabajar esforzada y diligentemente. Dios nos diseñó para que nosotros trabajemos incansablemente, sin parar, con diligencia. Solo hay un día para descansar, y 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ley moral de Dios, 5º mandamiento. En la misma ley moral que se debe recitar en los momentos de adoración pública, la iglesia reconoce que debemos trabajar. 6 días trabajarás. Ahora, ¿por qué a veces nosotros pretendemos trabajar solo 5 días? ¿Por qué a veces pretendemos trabajar 2 días? ¿Es justo eso? ¿Es adecuado como principio económico? Hay hermanos que dicen: es que con este negocio me hice lo de la semana, o sea que ya no necesito trabajar. ¿Eso es justo? Queridos hermanos, ¿qué dice el mandato? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Si tú tienes una utilidad en el primer día de la semana, ¿significa que no vas el resto de la semana a trabajar? No, hay que trabajar con mayor gratitud, porque esa utilidad es un motivo de adoración a Dios para tener que compartir con el que padece necesidad. No podemos pretender trabajos donde trabajamos 2 horas y el resto del día descansamos. Eso no honra a Dios.
No podemos pretender tener trabajos para hacer un día de actividad y el resto de la semana descansar. No podemos pretender tener trabajos donde trabajamos una semana y el resto del mes descansamos, porque eso no dignifica, porque eso no adora a Dios. Y ese es el segundo principio económico de cosmovisión cristiana. El trabajo es un medio de adoración a nuestro santo Dios. El trabajo es un medio de adoración. Por eso no debemos procurar estar haciendo pereza. Por eso no debemos descansar, porque el trabajo es un medio de adorar a nuestro Dios. ¿Creen ustedes eso? Eso fue rescatado especialmente en la Reforma Protestante del siglo XVI. El trabajo engrandece, el trabajo ennoblece, el trabajo dignifica, pero en primer lugar el trabajo adora a nuestro Creador. Es un medio de adoración. Es un acto sublime como usted rinde cuentas a Dios de lo que Dios le ha dado y como usted le adora. En ese sentido, absolutamente todos necesitamos y debemos trabajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿O llega un momento en el cual yo ya no debo trabajar? ¿Ustedes saben cuántos años tiene mi padre? Va a cumplir 83 años este año. ¿Y ustedes quieren saber a qué hora se levanta a trabajar? ¿Y a qué hora se acuesta? Y no propiamente porque necesite hacerlo, él no tiene una familia para mantener, no tiene deudas para pagar. ¿Saben por qué lo hace? Porque él aprendió que hay que trabajar. Porque sabe que estarse sin trabajar no le hace bien a él. Y por supuesto tampoco tiene motivo de gratitud. Trabajar es un acto de adoración. Necesitamos trabajar, hermanos. Necesitamos trabajar incansablemente. Ahora, ¿qué dicen hoy los estudiantes? Es que yo estoy estudiando. Y como yo estoy estudiando, no trabajo. ¿Dice eso la Biblia? Ahora, si el estudiante está dedicado solo a su estudio como trabajo, ¿cómo deben ser sus calificaciones? Si él está concentrado y como padre les hemos dado el beneficio de que, bueno, no vas a ocuparte en esto y te vas a dedicar solo a estudiar, sus calificaciones deben ser excelentes. ¿Para qué unas calificaciones excelentes? Como acto de adoración y de gratitud a Dios por el estudio. Pero aún estudiando nuestros hijos y aún sacando buenas calificaciones, ellos deben trabajar en la casa. ¿Estamos de acuerdo? Ellos necesitan cumplir actividades en su casa, de acuerdo a la edad y al desarrollo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos también deben adorar a Dios en todo lo que hacen. Yo les pregunto, ¿sus hijos colaboran en la casa? ¿Ayudan en la limpieza? ¿Ayudan en el mantenimiento de las cosas de la casa? ¿Contribuyen en los mandados y en los deberes de la casa? Ay, pastor, es que mi hijo apenas tiene 14 años, ¿cómo va a poder tender la cama? Bueno, ya nunca lo va a poder hacer, porque no lo aprendió de niño. ¿Sí? Ay, es que ¿cómo lo pongo yo a trabajar si él está en el estudio? Hermanos, pónganlos a trabajar, porque el trabajo es un acto de adoración, y usted no es dueño de sus hijos, usted simplemente es mayordomo de ellos, y no los educa para usted, los educa para la gloria de Dios. Nuestros hijos, muchísimos de ellos, los que están en edad escolar, los estamos volviendo perezosos, y la pregunta para ellos es: ¿perezosos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no contribuirán al trabajo y a la economía doméstica? Siendo que fueron creados para adorar a Dios. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Glorificar a Dios y gozarnos en Él los domingos. Gozarnos en Él por siempre. El trabajo es un acto de deleite, de gratitud, de ocupación y de entretenimiento en el cual podemos adorar a nuestro Dios. La Biblia dice que debemos recordar los mandatos de Dios cuando estemos en la casa, cuando vayamos al trabajo, cuando volvamos del trabajo. Es decir, la Biblia habla del trabajo, queridos hermanos. ¿Recuerdan que hubo una iglesia que fue fuertemente censurada porque los creyentes eran perezosos? La iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica. Perezosos a morir. No trabajaban, vivían a expensas de otros. Ellos usaban un texto a la inversa, y es más bienaventurado es dar que recibir, así que mire a ver si me da. Y muchos hacen eso. Muchos pasan necesidades porque son malos trabajadores, malos mayordomos.
porque no aprovechan el tiempo, porque no lo administran bien, porque son negligentes, porque no se ganan el favor de nadie, porque no son colaboradores, generosos, dispuestos. Queridos hermanos, el trabajo es un acto de adoración. Cuando usted va a una casa y lo invitan a comer, ¿usted agradece por esa comida? ¿Usted ayuda, recoge los platos, ayuda en la limpieza? ¿O usted qué dice? Pues es que me invitaron, hoy soy invitado. Pues ¿usted se considera que quien lo invitó tuvo que sacrificarse demasiado para atenderlo? Usted, como un acto de gratitud a Dios y a la familia que lo invitó, usted no dice: yo también voy a colaborar, yo por lo menos limpio, o lavo los platos, o ayudo a organizar, o me meto en lo que pueda colaborar. Ahora, si usted hace eso, ¿qué va a decir la familia que lo invitó? ¿Puedes venir la otra semana a almorzar con nosotros? Porque usted se gana el favor de esa familia, y usted está adorando a Dios y dando un motivo de gratitud a esa familia que lo invitó, para decir: qué familia tan especial, cómo colaboran, cómo apoyan, cómo sirven, cómo no son una carga para nadie, sino que más bien son un motivo de gratitud. Ahora, si ese sentimiento se lo despertamos a la familia que nos invitó, ¿ustedes qué piensan que podemos hacer para con nuestro Dios? Sí, la Biblia dice que estemos siempre ocupados. Ahora, lo otro que yo quiero que pensemos es: ese trabajo diligente que ustedes realizan nunca, en ningún momento, se puede convertir en una adicción. Es decir, yo trabajo como una obligación y me vuelvo adicto al trabajo porque quiero ganar más. Muchas personas hoy en día, en la sociedad en la que estamos, se han vuelto adictas al trabajo. Muchísimas personas trabajan una jornada y luego se comprometen en una contrajornada a trabajar, y se volvieron adictos al trabajo, y lo justifican diciendo: es que tengo muchas deudas. Bueno, ¿y dónde dice la Biblia que usted debe endeudarse? Es que quiero adquirir esto y aquello, ¿y dónde dice la Biblia que nos preocupemos por eso? La mayoría de nosotros se nos ha vuelto el trabajo una adicción y una obligación porque hemos sido malos mayordomos y hemos caído en niveles de endeudamiento terribles, de mala mayordomía, de ambición, de codicia. Yo les he contado a ustedes una situación que me pasa cuando voy a los centros comerciales, y yo no sé si a ustedes les pasa, y es que cuando uno va a los centros comerciales, todo lo que uno tiene en la casa es malo y todo hay que cambiarlo. Porque esa lavadora que uno tiene ya no sirve, porque uno tiene la de última generación allá. Ese equipo no le funciona porque el otro es más veloz. Todo a uno no le sirve. ¿Y qué dice uno? Me toca trabajar más duro para poder comprarme el mejor equipo. Me toca trabajar más duro para cambiar el electrodoméstico. Y nos volvemos adictos al trabajo. La pregunta es: ¿ese trabajo, cuando se vuelve una adicción, adora a Dios? ¿Glorifica al santo Dios? ¿Es un motivo de honra y de reconocimiento cuando yo soy esclavo del trabajo? Jesús legisló, y Dios a través de la ley, diciendo: 6 días trabajarás. Si tú trabajas de día y de noche, ¿estás guardando el 5.º mandamiento? Lo estás violando. Si tú trabajas de corrido los 7 días sin descansar, ¿estás guardando el 5.º mandamiento? Lo estás violando. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y luego dedicarás un día para la adoración pública, porque es lo que a Dios le agrada. Perezoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pensarás que el trabajo es el medio que Dios te ha dado para sustento? ¿Hasta cuándo confiarás tu sustento en tus propias fuerzas y en tus propios ingresos, y no en la provisión que viene de Dios? Usted diría: bueno, pero es que si yo no trabajo duro, no gano lo suficiente para vivir. Ahora, ¿dónde dice la Biblia cuánto es lo suficiente? Los mayores empresarios de este país todavía no tienen lo suficiente, porque para ellos el trabajo es un ídolo y las finanzas son un ídolo. ¿Se acuerda que Jesús reprendió a varios personajes por su amor al dinero, por su avaricia? La Biblia dice: estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, seamos diligentes, esforzados y buenos mayordomos, pero no ambicionemos más, porque la ambición es pecaminosa. Cuando usted dice: es que voy a trabajar más horas para tener una utilidad mayor y comprarme esto, yo les pregunto: ¿ustedes están adorando a Dios?
o caímos en el materialismo y en el consumismo? El trabajo pierde el deleite y el gozo y se nos vuelve una carga afrentosa. ¿Adicción o adoración? Respóndete tú frente a Dios. ¿Ese trabajo que tú tienes es una adicción, es un ídolo? ¿Tú piensas que si no trabajas no vas a comer? ¿Tú piensas que si no trabajas en exceso, no tienes lo necesario? ¿O tú estás entendiendo que el trabajo que tienes es un medio de adoración a nuestro Dios? Que tú adoras a Dios cuando cumples tu jornada de trabajo, cuando lo haces con alegría, cuando administras adecuadamente y cuando te sometes a la ley de Dios, antes que a las leyes de los hombres. Nosotros tenemos un país altamente materialista y está catalogado en las estadísticas. En América Latina, Colombia es uno de los países más consumistas. La alta tecnología llega y no alcanza a llegar. Y están agotadas las existencias en este país. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos a incorporar eso como parte de nuestros estándares y lo justificamos. Y dejamos de trabajar como un medio de adoración y estamos usando el trabajo como un ídolo para tener nuestros gustos y nuestros placeres. Queridos hermanos, el texto de Proverbios 10:15 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Y luego en Eclesiastés 2:24 y 25 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 127? Si Jehová no edifica la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que trabajéis largas horas y que extendáis tu jornada pensando que es a través de tu trabajo que viene el sustento, porque nuestro sustento viene de Dios. Trabajadores esforzados y diligentes, no confiando en sí mismos, sino confiando en la provisión que viene de Dios. Es probable que usted trabaje mucho, trabaje la jornada, y es probable que usted gane poco. Es muy probable. ¿Qué debemos hacer si ganamos poco y trabajamos mucho? ¿Llenarnos de amargura y de frustración? ¿Llenarnos de rabia contra el sistema, contra nuestro jefe y no ser diligentes? ¿O hay un mito en nuestro país y es: si uno gana poco, ese trabajador que gana poco roba al jefe? Y muchos lo justifican: es que me está pagando muy poco. Le robo tiempo, o le robo algún producto, o le robo dinero de la caja si tengo acceso a ello. ¿Justifica el mal salario el robo? ¿Qué dice la ley de Dios? No hurtarás. Si yo trabajo mucho y gano poco, debo estar contento con eso también. Pero debo aspirar a cualificarme para poder ganar un poco más si Dios me da esa oportunidad. Pero debo esforzarme para poder buscar un trabajo que me permita cubrir mis gastos con dignidad, no con ambición, no con materialismo. Perezoso, ¿hasta cuándo? Efesios 6, 5 y 6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y luego Proverbios 14, 23: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hay personas que dicen: es que yo no me veo de operario, yo me veo de jefe. ¿Qué dice el proverbio? En toda labor hay fruto. Ay, no, olvídese que yo voy a trabajar en servicios generales, pastor. Bueno, en toda labor hay fruto. Si me tocó trabajar en servicios generales por un periodo, ¿lo debo hacer o no? Claro, porque eso no deshonra a nadie, más bien dignifica. Si me tocó trabajar de operario o un trabajo duro que yo no estaba acostumbrado, ¿lo debo hacer? Claro que sí. La Biblia dice: con el sudor de tu frente ganarás el pan.
Es decir, con esfuerzo, con diligencia, a veces agotándonos físicamente, a veces sacrificándonos, dándonos un duro trato a nuestro cuerpo, dice la Biblia, porque el trabajo, además de ser un medio de adoración, también es una provisión hermosa para nuestra santificación. ¿Sabían ustedes eso, que el trabajo también ayuda a nuestra santificación? Ahora, si el trabajo no me implica esfuerzo, ¿contribuye a mi santificación? Si el trabajo no requiere diligencia, ¿contribuye a mi santificación? Probablemente no, sino a la negligencia y a la pereza. Salmo 62:12 dice: tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Sabían ustedes que el salario que ustedes reciben no se lo asignó su jefe, sino que se lo asignó Dios? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que ese ingreso que usted tiene, poco o mucho, no se lo asignó un jefe tirano o egoísta o ambicioso, sino que ese fue el salario que Dios quiso darle a usted? Entonces, si usted tiene reclamo por su salario, ¿a quién tiene que hacérselos? A Dios. El Señor no me está alcanzando. Aunque la Biblia dice que estemos contentos y agradecidos y ser buenos mayordomos, porque Dios da conforme a su infinita bondad y generosidad, y que todas las demás cosas vienen por añadidura. Leamos unos textos aquí. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Perezoso, ¿hasta cuándo? El tercer principio que yo quiero mencionar para ustedes, también en términos de pregunta, es desperdicio o inversión. Tres principios económicos: siervos, dueños o siervos. El segundo principio, ¿recuerdan cuál fue? Adicción o adoración. Y el tercer principio, desperdicio o inversión. La Biblia nos dice que el salario que tenemos le pertenece a Dios. Y toda forma como usted lo administre, tiene que ser para invertirlo en el reino de Dios y no para desperdiciarlo. Hay tanto desperdicio en nuestra sociedad. Solo es suficiente ir a un restaurante para darnos cuenta cuánto se desperdicia. Yo no sé ustedes qué sienten cuando ven las mesas con tanto desperdicio de comida. ¿Qué piensa usted? ¿Ustedes saben que hay millones de niños que mueren de hambre todos los años en el mundo? Millones. Hay más de 270 millones de niños que mueren de hambre. ¿Y nosotros qué hacemos con lo que tenemos? Muchas veces lo desperdiciamos. Muchas veces decimos: yo no me como eso. Muchas veces decimos: es que yo ya lo manoseé, no lo quiero, no me gustó, entonces lo boto. Usted lo puede botar, pero ¿saben? Usted está desperdiciando un recurso que Dios le dio y que puede servir para la manutención suya mañana o de otro. ¿Cómo administra usted el tiempo? ¿Lo invierte o lo desperdicia? Es una buena pregunta de economía. Porque es probable que yo esté desperdiciando mi tiempo. ¿Cómo lo desperdicio? Pues exceso de juegos, exceso de descanso, exceso de paseos, exceso de dormir. Y estoy administrando mal mi tiempo. Y como lo estoy administrando mal, lo estoy desperdiciando. Y hay un mandato bíblico que dice: redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué hace usted con el dinero que usted recibe cuando tiene una utilidad? ¿En qué piensa primero? Ahora, hay otro principio que tiene que ver con la inversión en el reino, y es la parte de las finanzas que le pertenecen exclusivamente a Dios, los diezmos y las ofrendas. ¿Qué dicen hoy en día muchos sobre diezmos y ofrendas? Ay, no, ¿yo qué voy a dar si allá no necesitan? O Dios sabe que lo que yo gano no me alcanza. Está bien. Y si usted no diezma, menos le alcanza.
Si usted no entiende que eso no es suyo, sino que es de Dios, y que dar 5,000 pesos es un desperdicio, pues menos le va a alcanzar. ¿No les parece a ustedes paradójico que cuando nos pasan la bolsa de la ofrenda, nosotros, decía un amigo mío que pareciera que tuviéramos sensores en las yemas de los dedos, porque metemos las manos al bolsillo y sacamos justo el billete de menos valor? Y nos duele tanto invertir en la obra de Dios, pero es tanto, que uno piensa que con 5,000 ya dio mucho. Pero cuando ustedes piensan en ustedes en un descanso, ¿ustedes piensan que con 5,000 pesos se pueden dar un buen día de descanso? Cuando ustedes piensan ir a almorzar a un restaurante, usted dice, tengo 5,000, vamos todos. ¿Alcanza 5,000 pesos para ir a almorzar? Cuando ustedes piensan en comprarse un equipo, ¿ustedes piensan en comprarse lo más malo o lo más bueno? ¿Saben? Ese es nuestro ídolo. La Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Muchísimos de nosotros somos supremamente tacaños para invertir en la obra de Dios o invertir en personas, porque nosotros pensamos que eso es un desperdicio. Eso es un terrible desperdicio. ¿Yo qué voy a pensar en llevar para la iglesia? Nosotros hemos dicho en varias oportunidades, consigan cosas para la iglesia, hermanos. Lo que ustedes quieran, traigan un cuadro, traigan una mesa, un utensilio para la cocina. Yo los invitaría para que vayan y miren a ver si ya es la oportunidad de decir que no traigan más. ¿Por qué nosotros somos así? Yo les pregunto, ¿por qué? Eso es un principio económico, de mayordomía. Si todo es de Dios, ¿qué debo hacer? Ponerlo a los pies de Dios. Ponerlo a disposición de la iglesia. ¿Recuerdan cuando el rey Salomón dio la orden de que todas las familias trajeran para la construcción del templo de la casa real? Recuerden que rápidamente, dice la Biblia, que había tantos montones de provisiones que tuvieron que, por decreto, decir, no más, no más, porque hay suficiente, hay demasiado, no traigan más. El texto que mencionamos de Hechos, todas las cosas en común, ¿qué fue lo que entendieron los creyentes en el primer siglo de esta era? Que todo es de Dios. Y que cuando yo traigo para la obra de Dios no es desperdicio, como dijo Judas con relación al perfume. No es un desperdicio. No fue un desperdicio ungir a Jesús con un perfume costoso. No fue desperdicio. No fue un desperdicio y pretender alimentar a una multitud hambrienta. ¿Recuerdan que Andrés y Felipe dijeron eso? Pero ¿dónde encontramos? ¿Cierto? Ahí estaba el financista, el contador, haciendo números y diciendo, no nos alcanza, ni 200 denarios. ¿Y qué dijo Jesús? Que se sienten todos que vamos a comer. ¿Es desperdicio invertir en la obra de Dios? Muchos de nosotros no nos invertimos en la obra de Dios porque estamos más ocupados de nuestros asuntos. Yo encuentro con mucha frecuencia personas que me dicen, pastor, yo quiero servirle a Dios. Bueno, pues inviertas en la obra de Dios, eso es sencillo. Si usted quiere y está llamado y entiende que Dios lo llamó para invertirse en la obra de Dios, pues inviértase. No se desperdicie en el mundo. No se desperdicie en sus propios quehaceres, sino inviértase en la obra de Dios. Queridos hermanos, rehusar someter todos nuestros recursos bajo la mayordomía divina es una negación al Dios que predicamos. Rehusar someter todas nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestro tiempo bajo el señorío de Cristo es negar que hemos sido redimidos. La Biblia dice, si alguien no provee primero para los de su casa, es peor que un incrédulo. Hermanos, si ustedes no proveen para esta casa, ustedes han negado la fe. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Si ustedes proveen primero para otras cosas y no proveen primero para la obra de Dios y para los encargos divinos de la obra de Dios, ustedes han negado la fe y son peores que un incrédulo. ¿Quién lo dice? La Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si vamos a hacer una reforma en la casa del Señor o una necesidad en la casa del Señor y una necesidad en nuestra casa física, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué dice la Biblia? Ustedes lo saben.
La prioridad es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar donde yo muestro lo que hay en mi corazón, donde yo entiendo que estoy invirtiendo en la obra de Dios. Hemos insistido muchísimo en cosas básicas de administración. Muchos de nosotros venimos a la iglesia pensando que es el rato del Señor y no el día del Señor. Y eso es un principio de economía. Muchos de nosotros pensamos que en la iglesia se traen las monedas y que los billetes nosotros los ahorramos. Bueno, usted no ha entendido entonces la mayordomía cristiana. La Biblia dice, ¿usted quiere que Dios lo bendiga más? ¿Cuál es el principio del mundo? ¿Quiere que Dios lo bendiga más económicamente? Acumule. Eso enseña el mundo. ¿Cuál es el principio económico bíblico? ¿Usted quiere que Dios lo bendiga más? Comparta. Si usted más comparte, con motivos correctos, Dios más lo bendice. Dice, y llegará bendición hasta que sobreabunde, porque Dios abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Queridos hermanos, muchas personas, pues es probable que algunos de ustedes hayan pensado, ¿cómo hace el pastor para cubrir todos sus gastos? ¿Ustedes se han preguntado eso? Si es que me piensan a mí en algún momento en la semana, ¿cómo hace el pastor para manejar sus gastos? Y saben, Dios es generoso, Dios es fiel. Muchos me dicen, pastor, ¿usted cómo hace? Le digo, pues yo no sé. Yo solo sé que Dios es fiel y que Dios es proveedor. Y es probable que algunos de ustedes estén experimentando eso también, porque no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus gastos, pero Dios es fiel. Ahora, si nosotros somos buenos mayordomos y si entendemos principios de economía básica, ¿va a mermarse la bendición o va a aumentarse? Va a aumentarse porque Dios es fiel. 3 principios básicos de economía. No somos dueños, somos siervos, administradores, mayordomos. Debemos hacerlo con diligencia, con responsabilidad, con temor y temblor. Segundo principio, el trabajo no es un ídolo. El trabajo no puede ser una obligación, no es un vicio. El trabajo no puede ser una adicción. El trabajo es un acto sublime de adoración a nuestro Dios. Y yo tengo que entenderlo y vivirlo así. Y tercer principio, todo lo que Dios nos ha dado requiere administración. Todo lo que Dios nos permite invertir, tenemos que entender que lo hacemos para Dios y no desperdiciar. Cada vez que usted desperdicia algo, sea un servicio público, sea parte de su mercado, sea parte de su tiempo, parte de sus capacidades, usted está dejando de invertir en el reino de Dios para desperdiciar en el mundo. ¿Habían pensado ustedes eso? Nosotros tenemos aquí hermanos que cuando tienen algún alimento que les sobra, llaman, pastor, pasen por comida que nos sobró. Y ustedes saben cuánto gozo hay en nuestro corazón de pasar a recoger esa comida. Eso es administración. Hay personas que dicen, pastor, hay ropita que no usamos, ¿puede pasar a recogerlo, se la llevo? ¿Ustedes saben qué les respondo yo? Claro que sí, ya vamos a recogerlo. ¿O no la pueden traer? Y se puede usar para nosotros, para otros, para compartir. Cuando nuestros hijos dejan la ropa porque van creciendo, ¿qué debemos hacer? ¿Botarla a la basura? No. ¿Conservarla en buen estado? Y compartirla con alguien que padece necesidad, que aprenda a recibir cosas usadas y que agradezca a Dios por esa provisión. Cuando tenemos algo de mercado, que no lo podemos usar o no lo queremos usar, compartamos, porque eso es inversión. No desperdicien las cosas, hermano. Eso es un principio básico de economía. ¿Recuerdan cuando Dios le enseñó a los judíos a recoger el maná? ¿Se acuerdan que ellos dijeron, pues recojamos doble y triple porque de pronto mañana no hay? ¿Qué principio económico Dios les dio? Recoja cada uno la porción que va a consumir en el día. No recojan más. Eso es economía. Si vamos a cocinar, hagamos lo que vamos a consumir. No hagamos más. Si hacemos más, vamos a estar tentados a desperdiciar. Y eso es pecaminoso, hermanos, porque nosotros somos administradores de los negocios de nuestro Dios. La economía es un asunto no de los economistas. La economía es un asunto de Dios. Dios es el economista por excelencia. Dios nos dio las pautas básicas, esenciales y eternas para nosotros vivir económicamente bien. ¿Qué dice Dios cuando daba las pautas económicas?
para que no haya ningún necesitado entre vosotros. ¿Eso no es economía? ¿Eso no es mayordomía? ¿Por qué nosotros no nos regimos por la economía bíblica y sí nos regimos por la economía del mundo? Porque nosotros no hemos entendido que nuestra cosmovisión tiene que estar rendida única y exclusivamente a la palabra de Dios. ¿Desperdicio o inversión? La Biblia nos enseña a no ser carga ninguno de otros. Si yo me constituyo en carga para ustedes, ustedes deben decírmelo para yo arrepentirme de ese pecado. Porque no es mi obligación, no es el llamado. Dios nos llama para que ninguno seamos carga unos de otros. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 y 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La Biblia dice que en la familia del perezoso se pierde la provisión por falta de diligencia, y que muchas veces somos muy, pero muy perezosos. Queridos hermanos, sean diligentes. ¿Cuál es la razón para ser diligentes? ¿Sus propias necesidades? No, esa no es la razón. La razón para ustedes ser diligentes es porque tenemos un Dios diligente. Sean buenos mayordomos, no para no incurrir en pérdidas, sino porque tenemos un Dios que es dueño absoluto y porque todo lo hacemos para Él. Terminamos nuevamente formulando la pregunta: perezoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo amaremos el dormir y la pereza y no seremos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado, incluida la salud, el tiempo y todos los recursos? Cierren sus ojos, por favor. Amado Señor, tu palabra no solamente nos muestra el camino de la salvación, sino que nos enseña cómo vivir aquí el ya y el ahora. Tu palabra nos da principios excelentes, soberanos, perfectos, sublimes, para las inversiones, para el entendimiento de la administración de lo que tú nos has confiado. Tu palabra es perfecta. Tú te ocupas de asuntos pequeños, como las cosechas, como las utilidades, como las inversiones. Gracias por enseñarnos que no somos dueños. Para el mundo pecaminoso eso es muy ofensivo, pero para nosotros es maravilloso saber que tú eres dueño de todo y que nosotros somos siervos sometidos, dependientes, rindiendo cuentas permanentemente a ti. Pero gracias por enseñarnos que el trabajo no es una maldición, que no es algo pesado y extenuante que nos produzca malestar y frustración, sino que el trabajo es una provisión tuya para que te adoremos y te sirvamos. Gracias por darnos un trabajo. Gracias por ese trabajo que nos has dado. Gracias por ese salario que nos has querido asignar en ese trabajo que tenemos. Gracias por esos ingresos que recibimos. Muchísimas gracias. Gracias porque podemos adorarte con esos trabajos que nos das y con esas funciones que cumplimos cada día. Gracias por esos jefes y por esos compañeros. Y gracias por proveer a mis hermanos trabajo, aquellos que no tienen un trabajo estable. Y aquellos que no tienen un trabajo estable, ayudarles a generar un medio legítimo de trabajo temporal mientras ellos tienen un trabajo permanente. Gracias por poder enseñar a nuestros hijos a trabajar con diligencia. Señor, y gracias por enseñarnos que no podemos desperdiciar, porque tú no desperdicias. Cuando tú alimentaste a esta multitud, dice la Biblia, que ordenaste recoger las canastas de lo que sobró. Y para asombro de todos, sobraron 12 canastas llenas de pedazos. Y en la segunda oportunidad sobraron 7 canastas llenas. Gracias por enseñarnos a ser buenos mayordomos, aún de los residuos, porque de todo daremos cuentas a ti. Principios básicos de economía que te honran, que te adoran, que nos ayudan a rendir cuentas a ti
pero que contribuyen para el bienestar y nuestra comodidad. Perdónanos por desperdiciar. Perdónanos por desechar tantas cosas y pensar solo en echarlas a la basura y no pensar en otro hermano, o otro familiar, o otro vecino. Perdónanos por ser tan soberbios y no aceptar a veces cosas usadas en buen estado que nos pueden ser útiles. Perdónanos, Señor, por desperdiciar el tiempo, por desperdiciar las finanzas, las oportunidades, y por no entender que somos mayordomos tuyos, para tu propia gloria, para el enaltecimiento de tu nombre, que te glorificamos y nos gozamos de ti por siempre, cuando somos mayordomos de lo que nos has confiado. Ayúdanos, Señor, y prospéranos conforme a tus infinitas bondades, en gloria en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.